dignidad humana a dirigirse a nosotros. El embajador José Valencia. Señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, Lenín Moreno Garcés, señora Esmeralda Arosemena, Presidenta Ejecutiva de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, señoras y señores presidentes de los poderes del Estado y autoridades ecuatorianas que nos acompañan, señores y señoras comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señoras y señores ministros de Estado, señoras y señores miembros del honorable cuerpo diplomático, señoras y señores que representan a la sociedad civil y que nos acompañan, señoras y señores representantes de medios de comunicación. Permítame, en primer lugar, expresar la complacencia con la que el Gobierno del Ecuador acoge por primera vez en su historia un periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La complacencia es aún mayor porque esta reunión tiene lugar en momentos en los que el país se ha reposicionado en el escenario internacional en condiciones de independencia, pragmatismo y dignidad, desmarcándose de alianzas excluyentes definidas desde afinidades ideológicas y en busca, en todos los foros posibles, de priorizar los intereses y los principios que guían la acción internacional del Ecuador. Entre estos, por supuesto, se encuentran la aplicación y defensa de las libertades democráticas y el respeto y la promoción por los derechos humanos. Esta ocasión es propicia y oportuna para recordar que la CIDH nació hace 60 años y que su rol fue crucial en la década de los 70, en esa dolorosa etapa histórica en la que imperaban en América Latina gobiernos dictatoriales que vulneraban los derechos humanos de sus ciudadanos en los países en los que esos regímenes se habían instalado a través de dictaduras militares y, por supuesto, mediante esquemas de abuso y totalitarismo. En esos años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en general, el sistema interamericano fueron instancias claves para la denuncia de los abusos y violaciones de esos derechos. Y como podemos constatar, su papel sigue siendo el mismo, además del que ha desempeñado en el desarrollo normativo y de jurisprudencia, permitiendo el avance y la progresividad del derecho interamericano de los derechos humanos. Señoras y señores, la CIDH en todos momentos está y siempre estará presente. El Ecuador, con la hospitalidad que ofrece este rato a los delegados y a los miembros de la Comisión, solamente quiere dar testimonio de su compromiso con los derechos humanos. En momentos en que varios de nuestros países enfrentan en Latinoamérica muy complejas situaciones derivadas de conflictivos sucesos que tienen distinto origen, pero que por distintas circunstancias han acaecido casi simultáneamente, la labor de la Comisión es una labor relevante. El Ecuador confía en esa labor, cooperará y trabajará permanentemente con ella y de esta forma y en esta reunión da su testimonio de querer emprender ese camino conjuntamente con los miembros de la Comisión, pero también con todos los países miembros de la Organización de los Estados Americanos, miembros de los convenios internacionales que respaldan la acción de la Comisión, que son quienes finalmente constituyen, todos ellos, todos juntos, el sistema interamericano de los derechos humanos. Simplemente agradecerles mucho por su presencia acá, reiterarles que el Ecuador es un país de puertas abiertas, es un país democrático donde rigen e imperan las libertades fundamentales y es un país, por supuesto, que siempre está listo para trabajar con la Comisión en sus futuras responsabilidades y empeños. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del canciller Valencia e invitamos a la señora presidenta de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la señora Esmeralda Arosemena de Troitiño. Muy buenos días con todos y con todas. Excelentísimo señor Lenín Moreno, presidente de la República del Ecuador, mi apreciado canciller José Valencia, distinguidas autoridades
nacionales, representantes de los poderes del Estado, apreciados colegas, integrantes de la directiva, mis compañeros, Joel Hernández, primer vicepresidente, Antonio Rejola, segunda vicepresidenta, mi hermana Margaret May Macaulay, mi hermano Luis Ernesto Vargas, al equipo de la Secretaría y del señor Secretario Ejecutivo, Paulo Bravo, gracias por este acompañamiento. Representantes de la sociedad civil y de organizaciones de la sociedad, la academia, el cuerpo diplomático acreditado en el país, muy estimados amigos y amigas todos. Hoy me corresponde un alto honor poder dirigirme a ustedes en esta solemne ceremonia inaugural de nuestro 174 periodo de sesiones extraordinarias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hoy celebramos en esta histórica y noble ciudad de Quito. Debo reconocer de manera especial, junto con al señor presidente, al embajador Carlos Alberto Játiva, representante permanente del dinamismo y su apoyo. Igualmente, movilidad humana y a todas las nacionales que han facilitado y hacen posible cumplir un objetivo, estar presente en el país, pueblo, a su gente y a sus usuarios. En este acto, de las personas que representan a la sociedad y de distintas organizaciones, un compromiso compartido con dedicación, una incansable derechos humanos en Ecuador y en toda la región. Cumple 60 años, 6 décadas. Ha realizado en estrecha colaboración con la OEA un trabajo para la protección de derechos de leyes, prácticas, políticas y una institucionalidad a estos fines. En cumplimiento de su mandato, la Comisión ha logrado importantes avances en el continente. Quiero destacar uno en particular por su valor: el reconocimiento público que los estados hacen de la responsabilidad estatal por los abusos del pasado en materia de derechos humanos. Esto constituye un paso significativo en los esfuerzos que hacen las víctimas para encontrar justicia y verdad. Además, con las decisiones de la Comisión se impulsa a los estados a reparar a las víctimas, a los familiares de las víctimas, por graves violaciones a los derechos humanos que han sido perpetradas, por ejemplo, en masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y detenciones ilegales.
Hoy, en medio de los acontecimientos que se están desarrollando en nuestro hemisferio, es oportuno hacer un paréntesis para reflexionar acerca de la importancia que tiene separar el análisis de los derechos humanos de cualquier discusión de tipo ideológico, porque de lo que se trata es de la dignidad del ser humano. Hay que tener presente entonces que para todo Estado democrático, este tiene el deber de fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos como una garantía para los y las ciudadanas en la consolidación del Estado de Derecho, la justicia y la convivencia pacífica. Hoy es imprescindible hablar sobre los retos en materia de protección, efectividad y exigibilidad de los derechos humanos para el continente, pues la violencia, la impunidad, los límites a la libertad de expresión, la discriminación, la exclusión de grandes grupos de la población, esta situación que lamentablemente no se ha reducido, sino que se ha intensificado. Ante estos desafíos, con tareas pendientes para atender las demandas de igualdad e inclusión, reafirmemos el gran compromiso de la humanidad entera y de toda la sociedad interamericana en su conjunto, imprimiendo valores, acciones con respuestas concretas de solidaridad y de justicia. En razón de la realidad que hoy vive el continente, la Comisión cumple un papel clave en este compromiso junto con los estados, con la sociedad organizada, los gremios, las organizaciones, la academia, en fin, la sociedad en general, para lograr el respeto de los derechos humanos de todos los habitantes de las Américas, en reconocimiento de la igualdad y la dignidad humana, sin exclusión alguna, y que todos nuestros estados han recogido en el lema de la Agenda 2030, sin dejar a nadie atrás. Las sesiones que hoy iniciamos en Quito forman parte de la decisión estratégica de la Comisión Interamericana para acercarse a sus usuarios en toda la región, para fortalecer sus actividades de protección, promoción y exigibilidad de derechos. Debo indicar que, como parte de nuestra práctica, ya es tradicional, no estaremos discutiendo ni decidiendo casos o asuntos respecto al país anfitrión. Asimismo, por tratarse de sesiones extraordinarias, no se celebran audiencias sobre Ecuador. La intensa agenda que tenemos por delante incluye audiencias públicas respecto de 14 países. Tenemos también audiencias de carácter regional. Los temas de estas audiencias están reflejando algunas de las principales preocupaciones en materia de derechos humanos que afectan actualmente a algunos de los países de la región. Estaremos recibiendo información, discutiendo cuestiones tan diversas como la situación de los derechos humanos de la población afro-LGTBI, pueblos indígenas, personas migrantes, el enfoque de género en las políticas públicas de derechos humanos, los desafíos para la búsqueda de la verdad, la justicia, sobre tortura, ejecuciones extrajudiciales
y graves violaciones de derechos humanos en la represión estatal. La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, la situación de las personas privadas de libertad, entre otros asuntos. Tendremos igualmente actividades académicas, reuniones con diversos actores y un espacio para desarrollar una conversación amplia con representantes de los Estados miembros de la OEA. Debo destacar finalmente que me siento muy honrada de ser parte de la composición, de esta composición de la Comisión Interamericana, con mayoría de mujeres. Eso es bueno. En efecto, los habitantes mujeres de nuestra región hoy están debidamente representadas no solo en el Pleno de la Comisión, sino también en su directiva, que me acompaña Antonia. Hemos venido trabajando intensamente con las comisionadas compañeras Margaret May Macaulay, Antonia Urrejola, Flavia Piovesan, en nuestras respectivas áreas, con el apoyo de todo el equipo técnico, de las relatorías especiales para la libertad de expresión y para los derechos económicos, sociales y culturales, siempre en una excelente coordinación con nuestros colegas hermanos Luis Ernesto Vargas y Francisco Eguiguren, no los iba a dejar por fuera, contando también con la gran capacidad de trabajo de todas las autoridades y personal de la Secretaría Ejecutiva bajo la conducción de Paulo Abrao, que nos permite cumplir nuestro mandato de manera conjunta para la protección y defensa de los derechos humanos de todas las personas de las Américas. Este periodo de sesiones avanzará en esta dirección, proponiéndonos enfrentar los grandes desafíos que presenta hoy la lucha por la plena vigencia de los derechos humanos en nuestra región. Muchas gracias. Gracias por sus palabras, señora presidenta de la CIDH. A continuación, vamos a presentar un video sobre los hechos ocurridos en el país durante los primeros días de octubre. Adelante, por favor. Violencia, saqueos, ataque a la propiedad pública, ataques a personas e inmuebles, terror. Así vivió Ecuador los 12 días de protestas en las calles. Esto fue una guerra campal en donde nosotros nos encontrábamos en el medio, afectados con nuestros negocios, nuestros emprendimientos. Tal vez que ni una bomba atómica lo hubiera destruido como lo encontré en mi restaurante. Primera vez que veo este vandalismo total en la ciudad de Quito. Junto con mis empleados éramos 7 personas y prácticamente nos enfrentamos a 100 delincuentes que querían ingresar a las bodegas para liquidar el trabajo de muchos años logrado por nosotros. Los daños físicos son incalculables. Las calles aledañas a la Asamblea Nacional, donde se saqueó los locales cercanos, aún no recuperan la normalidad. En total, entre la empresa pública y privada, el país dejó de percibir un ingreso económico de $116.75 millones por 2.5 millones de barriles de petróleo, que no se bombearon durante estos días de protesta. Todo esto estaba lleno de manifestantes, todos tirando piedra, tirando bombas. Estimadas autoridades aquí presentes, queridas amigas y amigos todos, un saludo especial para quienes nos visitan, que sepan que esta que es nuestra casa será siempre la de ustedes, es y será siempre la de ustedes,
y lo recibimos con los brazos abiertos. Señores periodistas, siempre bienvenidos. Ser anfitrión de esta, sería 174ª, ¿verdad?, edición de las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos marca realmente un hito para el país. Por una parte refleja la importancia que ahora Ecuador otorga al sistema interamericano de los derechos humanos en general y el funcionamiento de la Comisión y sus mecanismos de trabajo en particular. Por otra parte, es una hermosa coincidencia ser sede por primera vez, precisamente al conmemorarse 60 años de su creación. Y quizá el aspecto más importante de este momento será que marcamos el reencuentro de mi país con la OEA, tras una década de injusto alejamiento, de injusta crítica del Ecuador a la OEA y a la Comisión por parte del gobierno anterior. En abril pasado visité la OEA y me dirigí a su Consejo Permanente. Ecuador, lo deben saber y se lo dije en ese momento, apoya a la organización y a la CIDH. Como mencioné entonces, no meramente de palabra, sino fundamentalmente donde deben terrenalizarse los comentarios y los criterios que es en la práctica. Por ese motivo, financiamos este periodo de sesiones de la CIDH. Financiamos el trabajo de la comisión que investigó la muerte de 3 periodistas ecuatorianos en manos del crimen organizado transnacional en el sur de Colombia. Contribuimos a las acciones de mecanismo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, sobre todo, apoyamos su funcionamiento con decisión y con perseverancia. Me refiero a nuestra actuación cuando tenemos sugerencias y planteamientos para que el sistema mejore, para que sea más eficiente, para que dé la ocasión de exponer sus puntos de vista a las víctimas y, cuando es del caso, a los estados de una manera realmente objetiva. En el trato de los derechos humanos, queridas amigas y amigos, debemos considerar que es un tema extremadamente sensible. Y es por eso que es importante el estar aprendiendo a cómo hacerlo cada vez mejor, cómo pensarlo, cómo inteligenciarlo cada vez de mejor manera. Siempre existe una mejor manera de decir las cosas, porque eso resulta muy importante, principalmente de derechos humanos, y siempre resulta importante hacerlo de mejor manera. Hay que tener cuidado con los conceptos, inclusive. A veces el concepto de libertad es un concepto que rebasa una línea, que rebasa una frontera de sucesos y que se vuelve aquello que no debería ser. La libertad no debemos entenderle como que es una libertad arcaica, como que es una libertad cavernaria, como que es una libertad troglodita. La libertad es verdadera, como nosotros la consideramos, es hacer lo que se debe en el momento en que se debe. Interpretar lo que se debe, interpretar en el momento que se debe, suele ser extremadamente sensible. Yo entiendo, por eso hay que tener cuidado con que cuando hablamos de derechos humanos, nosotros nos preocupemos de que empate con la realidad, de que acompañe a la realidad, que vaya en armonía con los hechos reales que la gente está viendo, que la gente está percibiendo, que la gente está palpando, porque caso contrario, ese momento se produce la desazón. Si quienes estamos encargados de defender los derechos humanos, en nuestras decisiones, en nuestros comentarios, nos desplazamos completamente fuera de la realidad, ese momento se produce la desazón de la sociedad y la pérdida de confianza en los derechos humanos. Por eso hay que hacerlo con extremo cuidado para que ésta empate definitivamente con la realidad. Al final, en materia de derechos humanos, importa la defensa de la verdad. Y qué mejor que hacerlo siguiendo los principios que ya están instaurados en el debido proceso de las instancias judiciales nacionales y adaptados en los reglamentos de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Con respecto al concepto de verdad, el concepto de verdad es bastante lábil, suele ser bastante lábil y cambia con toda facilidad. Ahora vemos como inclusive la gente niega aquello que es completamente evidente y de a poco, con muchos recursos, con muchas redes, va implantando un concepto de verdad diferente, más o menos en términos orwellianos, gibelianos, en esos términos y en esos objetivos y propósitos. Tened cuidado con estos términos que en algún momento pueden distanciarse, vuelvo a decir, de la verdad, de la realidad. Siendo la verdad un concepto relativo, no creemos que somos dueños de la verdad, no somos dueños de la verdad, nadie es dueño de la verdad. En más de una ocasión recalcamos
que nosotros debemos siempre buscar la verdad. A lo mejor no la alcanzamos jamás, pero siempre deberemos estar buscando la verdad y acompañarnos de las personas que quieren buscar la verdad, pero alejarnos completamente de aquellos, como pasó en la década pasada, que creen que han encontrado la verdad. Entonces, buscar la verdad, pero alejarnos de aquellos que creen haberla encontrado. Es la fatalidad de las naciones. Bienvenidos, queridos amigos, a este Ecuador que se mantiene en pie, consciente de las adversidades y claro en los desafíos. Un Ecuador que no teme levantarse todos los días a trabajar con optimismo. Seguramente los hechos dolorosos que ocurrieron entre el 3 y el 13 de octubre se escribirán como uno de los momentos más tristes de nuestra historia contemporánea. Tristes porque hubo gente que salió a manifestar su inconformidad, ¿no? Eso está bien. Por decisiones que habíamos tomado para enderezar una injusticia histórica producida con subsidios que solo beneficiaban lastimosamente a los ricos, subsidios que siguen beneficiando a los narcotraficantes y que siguen beneficiando a los traficantes de gasolina y de diésel, de combustibles. Pero sin embargo fue gente que salió motivada por su pobreza, es verdad, por su dolor al no poder alimentar debidamente a su familia, porque el trabajo en el campo no es suficiente bueno para tener ese bienestar que requieren los ciudadanos. Gente que no puede acceder a un empleo digno, como los jóvenes impedidos de entrar a la universidad, por exámenes que lo estamos corrigiendo injustamente diseñados. Se diseñó un examen, lastimosamente, que privilegiaba el conocimiento urbano, el conocimiento de lo citadino, pero claro, se excluyó al conocimiento maravilloso de la gente que trabaja, que vive y que practica la vida en el campo. Claro, todo aquello excluido. Mientras tanto, la urbanidad y la citadinidad puestas en un escenario de privilegio. Esas condiciones fueron aprovechadas por quienes estaban en la línea de desestabilizar el Estado y el país. La democracia estuvo en riesgo, todos lo saben. El mundo entero presenció cómo Ecuador salió airoso de un violento intento de golpe de Estado. Estuvo en riesgo acaso lo más preciado y sagrado que tenemos, que son los derechos humanos de toda la sociedad ecuatoriana. Jamás se nos ocurrió pensar siquiera que en nuestro país iban a registrar hechos de tanta violencia. Bajo el paraguas del derecho a la protesta o el derecho a la resistencia, incendiaron edificios públicos como el de la Contraloría General del Estado. ¡Qué casualidad! El primer edificio que se incendió, ahora lo conocemos inclusive por ciertas investigaciones realizadas por Fiscalía, que todo fue planificado. El primer edificio que se incendió, se destruyó casi en su totalidad, fue el edificio de la Contraloría, donde están las pruebas de los sinvergüenzas que se robaron el país en la década pasada. Ahí están las pruebas. Y quisieron hacerlo exactamente con la Fiscalía. Pero más prueba, más evidencia. Si es que nosotros decidimos, como derechos humanos, en contra de aquello que es una realidad, aquello que es una verdad extremadamente evidente, que no requiere pues un análisis muy complejo, es un análisis directo nada más lo que uno requiere para saber por qué incendiaron Contraloría, por qué se fueron directamente al 5º piso. Claro, bastante informados como están, porque claro, bastantes recursos sí tienen para hacerlo, fueron al 5º piso donde se encontraban precisamente las pruebas. Ventajosamente nosotros tenemos en las instituciones que ahora trabajan con total independencia, con total autonomía. Tenemos gente que realmente está cumpliendo a cabalidad su trabajo y yo eso lo celebro y realmente les agradezco a nombre del pueblo ecuatoriano a quien represento. Destruyeron el maravilloso centro histórico de Quito, patrimonio cultural de la humanidad. Ocuparon y paralizaron puertos petroleros y sistemas de agua potable. Puede haber una violación mayor a los derechos humanos. Robaron vehículos de carga, asaltaron varias antenas de transmisión e incendiaron un canal de televisión. Me llamaron aterrorizados las personas que se habían recluido en uno de los cuartos, a lo mejor en el cual sentían que estaban seguros, pero estaban quemando el edificio y les importa un bledo que la gente se incinere allá adentro. ¿Habrá violación más flagrante de un derecho humano? Invadieron y destruyeron pequeños y medianos negocios, industrias de alimentos y productos de exportación. La gente aún recuerda la imagen de miles de litros de leche. Bastante trabajo les ha de haber costado a nuestros campesinos producirlos, siendo derramados en caminos y carreteras.
Como si no fuera suficiente daño, secuestraron periodistas, policías y militares, los humillaron, los agredieron y les obligaron a desprenderse de sus prendas en público, los desnudaron en público. Si eso no es una violación a derechos humanos, pues no sé, por favor, tendrán que explicármelo de mejor manera, porque no, si es que no es una violación a derechos, realmente no estoy cercano siquiera a la realidad y me va a costar entenderlo de otra manera. Atacaron ambulancias, centros de salud, centros comerciales, cuarteles militares y policiales. Ustedes deben haberlo oído ya. Hermanos policías fueron quemados, 2 perdieron un ojo, 12 severas afectaciones de la vista, centenares sufrieron fracturas, roturas de cabeza y varias otras heridas. Y algunas queridas policías que también son madres, hijas, hermanas, fueron humilladas. Amparo y Jacqueline, sus nombres, estuvieron secuestradas por 5 días, luego de haber sido llevadas descalzas, a golpe de palos. En algún momento escuché decir que les descalzan porque así andan los indígenas. Me estremece esa interpretación de los derechos humanos. Vuelvo a recalcar, llevadas descalzas, a golpes de palo, por las calles, las mantuvieron siempre desnudas, todas las noches las manoseaban, dizque en busca de celulares, amenazadas con violación y muerte. ¿Qué cosa podrá tener una persona desnuda? No entiendo. Johanna era llevada secuestrada, pero hirieron malamente en la cabeza. Un paramédico la atendió y llevó a un centro de salud. Lo siguieron hasta allá, reclamando a la herida para matarla. Intentaron tomarse el establecimiento, pero los galenos, con bastante inteligencia, realmente tuvieron la precaución de sacarla vestida de médico en una ambulancia. En ese mismo momento se secuestró en Calderón a la policía María José y ella vio cómo golpeaban las caras y cabezas de sus compañeros cuando les regaron gasolina encima, ofreciéndolos incinerar. Ella les dijo que estaba embarazada, la golpearon pues donde debían, en el vientre, la desnudaron y la manosearon. Los uniformados, hombres y mujeres, sufrieron una tortura psicológica que difícilmente superarán. En el ágora de la Casa de la Cultura les amenazaron con aplicarles la justicia indígena, diciéndoles que sus cuerpos serían un trofeo en venganza de sus muertos. Queridos amigos, nunca vimos sucesos de esas características, irónicamente calificados por sus causantes como protesta pacífica. Lo que el país presenció, fue un elevado grado de violencia. Una violencia organizada, sistemática, con la clara intención de romper el Estado de Derecho y la democracia. Esta crisis nos ha dado una nueva oportunidad para valorar lo que tenemos, para valorar nuestra democracia como la mejor invención de la humanidad para lograr la convivencia pacífica, una convivencia civilizada, una convivencia racional. La democracia es el lugar ideal, ese lugar ideal donde cabemos verdaderamente todos, en donde se procesan las diferencias. ¿De qué forma? Con el diálogo, con los acuerdos mínimos, con los consensos, en donde se protege a los más vulnerables, en donde debe imperar e impera la justicia y sobre todo, en donde la verdad es el cauce que nos permite avanzar sin impunidad. Mi gobierno entiende que los derechos humanos son los cimientos sobre los que se asienta el Estado moderno, que el Estado existe para el ser humano. Pero si el ser humano no goza de todos sus derechos, el Estado no tiene razón de ser, no tiene razón de existir. Se produce el deshacimiento de la sociedad, la desconfianza, vuelvo a recalcar, en algo tan fundamental como es la democracia y una parte sustancial que decanta en lo más hermoso de la democracia, que es la práctica, la difusión, la promoción y sobre todo el ejercicio pleno de los derechos humanos. De esta concepción se desprenden 2 funciones esenciales. Primero, los derechos humanos, que imponen a los Estados una serie de obligaciones positivas, porque marcan y delinean las decisiones, las políticas, los planes y las medidas estatales de todo tipo. Por tanto, el Estado y su gobierno deben generar las condiciones que permitan el libre ejercicio de todos los derechos humanos. Y tal como señala la Constitución del Ecuador, debe hacerlo sin establecer relación entre ellos, sino una lógica y necesaria interdependencia. Por otra parte, por definición, los derechos humanos también imponen los límites al poder del Estado.
esa decisión, esa política, ese actuar del Estado y de los gobiernos tiene un freno connatural en los derechos de todas las personas, sin excepción, de todas, sin excepción. Esta concepción es la que separa a un Estado democrático de otro que no lo es. Sin embargo, esto, bajo ninguna circunstancia, significa que un Estado que respeta los derechos humanos sea un Estado paralizado, inmóvil o impedido de controlar o sancionar cuando se comete un delito. Respetar los derechos humanos no es incompatible con que cada persona se haga responsable de sus actos. Todo lo contrario, el Estado debe actuar, pero bajo las normas de sus propios instrumentos, de los derechos humanos que ellos le imponen. Tan es así que una de las características del Estado moderno y del Estado democrático es la reserva del monopolio del uso de la fuerza. El monopolio del uso de la fuerza la tiene el Estado. Ese monopolio permite la existencia de sociedades pacíficas que respeten la vida y los derechos de sus habitantes. Porque, vuelvo a insistir, debe observar siempre y sin excepción las reglas que permitan asegurar que su uso no será amenaza para los derechos humanos. Sería una contradicción. El Estado ecuatoriano no solo posee dichas reglas y principios, sino que son el fundamento de su accionar, tanto en el mandato constitucional como, por supuesto, en la labor diaria de quienes tienen el deber, la tarea de velar por la seguridad y el orden interno. Ecuador vivió momentos de zozobra para la convivencia pacífica, que ya han sido conocidos en la visita de la Comisión. Y debo ser firme y enfático en afirmar que la actuación del Estado ecuatoriano para resguardar los derechos de todos sus habitantes, de todos, sin distingo alguno, requirió del uso de la fuerza. Que se me oiga bien, nuestros hermanos uniformados lo hicieron observando estrictamente las reglas a las que se encuentran sometidas. Jamás dispararon. Por eso invitamos entonces a la CIDH y a la Oficina del Alto Comisionado a que enviaran visiones que acaben para cumplir su trabajo en el país. Lo hicieron libremente, porque nada tenemos que ocultar. Con el pueblo que expresó su inconformidad y disenso estamos dialogando, los escuchamos y hemos acordado varias medidas. Con quienes delinquieron estamos siguiendo todos los procesos conforme al derecho. Nadie está sobre la ley. Nadie está sobre los derechos de las personas. Ningún derecho de un individuo puede reclamarse en desmedro del derecho de otro. Recordemos lo que dice el artículo 32 de la propia Convención Americana de los Derechos Humanos. Dice y reza así: los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. Por eso esperamos con ansiedad su informe, queridos amigos. Si hubo algún exceso, si la búsqueda de la paz social y el combate a los grupos violentos generaron errores o se afectaron derechos humanos, implementaremos las medidas legales correspondientes como cualquier gobierno democrático en el mundo, en el marco siempre del Estado de Derecho. Hoy podemos asegurar que tras aquellos días que difícilmente se borrarán de las memorias de los ecuatorianos, ahora Ecuador transita por un camino de tranquilidad, por el camino del diálogo y la recomposición de la convivencia pacífica. Ese es el anhelo que todos los que habitamos esta tierra deseamos. No solo vivimos jornadas de violencia, nunca vistas, sino que pusieron en jaque nuestra democracia y no estamos dispuestos a sacrificar nuestra democracia en ninguna circunstancia. Estamos convencidos de que la democracia, y solo la democracia, es el único medio natural donde pueden vivir, permanecer vivos y vigentes los derechos humanos. Los hechos de octubre, decía, nos han dejado muchas lecciones. Una de las más importantes es optar siempre y decidir siempre por la paz, gracias a quienes colaboraron con ella. La decisión de derogar las medidas económicas que permitirían en ese momento sanear la economía nacional no fue una derrota política, fue el triunfo rotundo de la paz, fue el triunfo rotundo de la democracia. Queridos amigos, ceder no es perder, precisamente para aquello es el diálogo, para poder adentrarse en el pensamiento del otro, para poder aprender a respetar el pensamiento del otro. Para eso sirve el diálogo, para entenderlos mejor, y de esa manera, de esa única manera, poder llegar a los consensos, a los acuerdos, porque el diálogo no obliga necesariamente, pero el acuerdo sí, el acuerdo obliga, es el momento de los acuerdos. Ceder no es perder, ceder por la paz, ceder por poner fin a la violencia,
y evitar que Ecuador sucumbiera es tener un profundo respeto por la vida de la gente, de todos, sin ninguna excepción. Ceder por la paz es pensar en que siempre hay un mañana, aunque este se presente a veces en el horizonte como bastante difícil. Mañana difícil, sí, pero en democracia. Solo así, solo entonces la esperanza tiene un sentido. Para terminar, saludamos la realización de este periodo de sesiones de la Comisión en el Ecuador. Nuestra hospitalidad responde y guarda consonancia con una política exterior independiente, cimentada en los intereses permanentes de la nación y enfocada siempre en promover la causa de respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales en nuestro continente. Derechos humanos y libertades fundamentales tan venida a menos en muchos países que nosotros perfectamente los identificamos y que es casualmente de allá, de donde viene el dinero y las órdenes para que se lo haga acá. Auguro el mayor de los éxitos, por ello, a esta cita hemisférica, que marca los primeros 60 años, miren qué casualidad, para que su trabajo sea cada vez más fecundo, cada vez más fecundo. Alguien decía, aprender para mejor comprender y actuar. Sí, hay que aprender, cada vez aprender más. Jamás cansarse de aprender. Ser una esponja que capte el conocimiento para tenerlo vigente siempre en el cerebro, para que las conexiones cerebrales permitan que en el momento en que se requiere de la memoria, ésta pueda tener disponibilidad y poder aplicarla en esto que nosotros buscamos, los derechos humanos. Digo, es un trabajo cada vez más fecundo en la defensa de valores y principios que nos comprometen, la protección y promoción de los derechos humanos en las Américas, la protección, la difusión, la promoción de los derechos humanos en toda nuestra querida América. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, sus palabras, señor presidente. En este momento, ahora sí, damos paso al video ofrecido. Violencia, saqueos, ataque a la propiedad pública, ataques a personas e inmuebles, terror. Así vivió Ecuador los 12 días de protestas en las calles. Esto fue una guerra campal en donde nosotros nos encontrábamos en el medio, afectados con nuestros negocios, nuestros emprendimientos. Tal vez que ni una bomba atómica lo hubiera destruido como lo encontré en mi restaurante. Primera vez que veo este vandalismo total en la ciudad de Quito. Junto con mis empleados éramos 7 personas y prácticamente nos enfrentamos a 100 delincuentes que querían ingresar a las bodegas para liquidar el trabajo de muchos años logrado por nosotros. Los daños físicos son incalculables. Las calles aledañas a la Asamblea Nacional, donde se saqueó los locales cercanos, aún no recuperan la normalidad. En total, entre la empresa pública y privada, el país dejó de percibir un ingreso económico de $116.75 millones por 2.5 millones de barriles de petróleo que no se bombearon durante estos días de protesta. Todo esto estaba lleno de manifestantes, todos tirando piedra, tirando bomba. Por aquí arriba se estaban subiendo, por los techos de los vecinos se metieron. Lastimosamente, en el transcurso de las manifestaciones, 4 unidades de Cruz Roja Ecuatoriana fueron agredidas y esta es una de ellas. El equipo de respuesta asistió a un llamado de emergencia en el centro histórico de la ciudad y en el momento en que asistían a la persona afectada, un tumulto de ciudadanos se acercaron a golpear a la ambulancia, a lanzar piedras. Los locales comerciales tratan de volver a trabajar, van abriendo sus puertas, retoman su actividad, pero los momentos de horror son una marca inolvidable. Ingresamos acá en la parte media de la casa prácticamente para cubrirnos de todos los ataques. En ese momento sentíamos pánico, desesperación,
No sabíamos qué hacer realmente, si esperar o salir corriendo. Muchos de los policías que valientemente defendieron la democracia tienen secuelas de su lucha por la ciudadanía. Que nos comenzaron a agredir con palos, con piedras, con botellas y ultrajarnos, los vamos a matar. Esta palabra fue en cada momento, esta palabra que hasta hoy todos los 57 policías la tenemos. Fui tocada a mis partes íntimas, a pesar de que yo indicaba y volví a indicar que estaba embarazada. Y que en realidad, como yo he dicho, o sea, hasta el mejor y hasta el más fuerte hombre se doblega ante esa situación, porque en realidad fue algo que yo en lo particular no deseo a nadie. Con la ayuda de mi familia estoy tratando de seguir adelante. Cierro los ojos y otra vez me veo en esa situación, me veo en la iglesia, otra vez me veo en la mitad de ese estadio, ante siquiera unas 3.000 o 4.000 personas que estaban ese día. Pero más que las secuelas físicas, los moretones, las fracturas, son las secuelas emocionales y psicológicas que uno tiene que aprender a sobrellevarlas. Horas de la tarde empezaron los manifestantes de una forma violenta a lanzarnos objetos, motivo por el cual fui impactado con una piedra en el ojo. Lastimosamente perdí el ojo izquierdo. La violencia estuvo al orden del día. Nada los detenía a romper puertas, techos, ventanas. Acabaron con años de trabajo y esfuerzo. Yo calculo que al menos perdimos de 25 a 30.000 dólares. Todavía no estamos estabilizados, no podemos trabajar. Entraron, nos robaron el trabajo de muchísimos años y realmente sentimos miedo ese momento. Fue terrible la situación. Grupos agresivos hicieron esto. Nos duele Quito, nos duele La Tacunga, nos duele Ambato, nos duele Riobamba, todas las ciudades que fueron afectadas. Así y todo, Ecuador no se detiene, ni guardará silencio. Las historias no quedarán en el olvido. La justicia levantará su voz por las miles de víctimas. Toda una vida. El gobierno de todos. Agradecemos la presencia del señor presidente Lenín Moreno Garcés, del señor canciller José Valencia, de la señora presidenta de CIDH Esmeralda Arosemena de Troitiño, así como del público presente en este acto inaugural de la 174 periodo de sesiones de CIDH. Les invitamos a ponerse de pie para despedir al señor presidente Lenín Moreno.